en sitio propio. Como puntos de la agenda estaremos viendo las disposiciones en la resolución ministerial 039-2022 vivienda. Trataremos también acerca del reglamento operativo vigente, el proceso de la modalidad del programa Techo Propio, construcción en sitio propio y el procedimiento, y finalmente veremos el procedimiento del registro de proyectos. Recording in progress. A continuación, agradecemos la presencia de las arquitectas Milagros Hit y Catherine Valencia, ambas especialistas en la gerencia de proyectos inmobiliarios y sociales. Asimismo, les recordamos que pueden realizar sus consultas a través de la sección preguntas y respuestas para que nuestros panelistas puedan atenderlas. Sin más preámbulos, ya damos la bienvenida a nuestra expositora Catherine Valencia. Adelante, Catherine. Buenos días con todos. Vamos a esperar unos minutos, por favor, para poder proyectar la PPT. Un momento, por favor. Mientras esperamos que puedan proyectar la presentación, les recordamos que el día de hoy estaremos tratando acerca de las disposiciones en la RM 039-2022 vivienda. Hablaremos también acerca del reglamento operativo vigente. Se estará tratando también durante la exposición el procedimiento del registro de proyecto. Y finalmente conoceremos acerca del proceso de la modalidad construcción en sitio propio del programa Techo Pro. Si tuviesen alguna consulta puntual, la pueden realizar a través de la sección de preguntas y respuestas que lo tenemos activo, para que nuestros especialistas puedan atender sus consultas desde ya. Bien, ahora dejamos con las expositoras para que inicien con la capacitación. Bueno, ahora sí iniciamos. Muy buenos días con todos. Les saluda la arquitecta Caterine Valencia. El día de hoy, el motivo de esta charla es para hacer como un recordaris, se podría decir, en lo referente al registro de proyecto en la modalidad construcción en sitio propio. Bueno, los temas a tratar que vamos a ver a continuación básicamente serían las disposiciones, ¿no?, en el reglamento operativo vigente y sus modificatorias, asimismo el proceso de la modalidad construcción en sitio propio, el procedimiento del registro de proyecto a través de la zona segura y absolveremos algunas consultas, ¿no?, las consultas más frecuentes que vayamos leyendo, se podría decir, en la sección preguntas y respuestas, y finalmente dejaremos indicados los teléfonos de contacto, los medios a través del cual las entidades técnicas pueden comunicarse para poder absolver sus consultas.
Bueno, iniciamos con el proceso de la modalidad de construcción en sitio propio. Se inicia con la apertura de una convocatoria, ¿no? El ministerio es el que publica la convocatoria para los grupos familiares y entidades técnicas, ¿no? De acuerdo a las disposiciones que indique dicha apertura. Entonces, de ser necesario, o de establecerse así, mejor dicho, se inicia con la inscripción de los grupos familiares con la inscripción de los grupos familiares y las entidades técnicas, para que estos puedan suscribir un contrato y así la entidad técnica elabora la solicitud de registro de proyecto. Es allí donde, luego de tener su registro la solicitud de registro de proyecto, a través de su zona segura, la entidad técnica solicita una fecha de atención vinculando a una carta de seriedad de oferta. Es allí donde, al obtener ya su fecha de atención, mejor dicho, el número de orden de atención, se procede a la evaluación de las solicitudes de registro de proyecto. Tenemos 4 estados, ¿no? Pueden ser proyectos rechazados en los casos donde no se encuentre la documentación completa, o por ejemplo, donde puede ser que carguen documentos que no corresponde al grupo familiar con el cual han solicitado la fecha de atención, ¿no? Luego también tenemos proyectos por evaluar, también proyectos observados. Estos tienen un plazo determinado para subsanar, para que se puedan subsanar, ¿no? Y ya saben que de no realizar la subsanación correspondiente dentro del plazo, se ejecuta la carta de fianza de seriedad de oferta. Cuando el código de proyecto ya esté aprobado, ya está apto para que presente sus garantías a la gerencia de operaciones. Acá debemos indicar que una vez que el grupo familiar obtiene el código de proyecto, ya sea en cualquiera de sus estados, código de proyecto aprobado, observado o en evaluación, ya puedes depositar el ahorro, ya para que no tengan inconvenientes posteriormente, ¿no? Luego de que, en el caso de que ya los proyectos se encuentren aprobados, están aptos para presentar a gerencia de operaciones sus garantías solicitando la asignación y desembolso con su carta de fiel cumplimiento, ¿no? Del 105%. Luego, el Fondo de Mi Vivienda, en este caso, la gerencia de operaciones, se encarga de la evaluación de las mismas y de encontrar observado, igualmente tienen un plazo para subsanar. Si no subsanan dentro de ese plazo, se ejecuta su carta de seriedad de oferta. De contar ya con la aprobación por la gerencia de operaciones, pues se realiza el desembolso del ahorro y bono, y allí es donde se le devuelve su carta de seriedad de oferta. Posterior a ello, ya saben que cuenta con un plazo para ejecutar la vivienda, y ya solicitan la liberación de su carta de fianza, ¿no? Se supone que tiene que ser antes del plazo, cumpliendo siempre con los plazos establecidos, que son los que ustedes han indicado en su contrato de obra, y luego ya libera la garantía con el 105%. Bueno, aquí vamos a mencionar algunos datos importantes respecto a la zona segura. Como ustedes saben, manejamos un horario en la zona segura que viene a ser de lunes a viernes de 8:30 a 6 de la tarde. Esto con la finalidad de que si se presenta algún inconveniente, nosotros podamos atender todas sus consultas, ¿no? Dentro de ese horario laboral. También tenemos unos requisitos que son más que nada recomendaciones que nos han brindado por parte de nuestra área de sistemas, para que ustedes al momento de registrar sus proyectos no tengan inconvenientes, ¿no? Los cuales se detallan a continuación. Contar con un procesador Core i3 o Ryzen 3, una memoria de RAM mínimo de 8 GB, el disco duro también de 100 GB o más, con un internet mínimo de 30 megabytes por segundo, un sistema operativo Windows 10, y el navegador a utilizar, se recomienda, es el Chrome. También, ya como es de su conocimiento, de acuerdo a lo indicado en la resolución ministerial 404-2021 vivienda, el ahorro para este año 2022 es de 0.023 UITs, lo que equivale a 105.80. Es el ahorro mínimo, acuerden, ¿no? Ya depende de ustedes cómo acuerden con la familia
indicarán ahí cuál es el ahorro que va a emplear para su proyecto. También, de acuerdo a la resolución ministerial 039-2022 vivienda, se modifican los plazos de ejecución de las viviendas, ¿no? Contando con un plazo máximo de ejecución de 180 días calendarios, ¿no? Contado a partir de la fecha de desembolso del bono familiar habitacional. Igualmente, esto todo tiene que ser un acuerdo con el grupo familiar. Es importante indicar también que una de las obligaciones de las entidades técnicas, indicado en el literal K del reglamento operativo vigente, nos señala usar los sistemas de registro y medios informáticos que el Fondo Mi Vivienda ponga a su disposición para los procesos del programa. Es por eso que el registro del proyecto se realiza de manera virtual, digital, a través de la plataforma La Zona Segura. Asimismo, tenemos también, ya luego de que el proyecto ha sido desembolsado, el Monitor BIS. Este aplicativo también se le recuerda que debe de ser utilizado. Actualmente tenemos que un 90% aproximadamente de las entidades técnicas sí cumplen con, ¿no?, cargar todos sus fotos de acuerdo a los hitos que han indicado, ¿no?, a los plazos y todo ello. Por favor, tienen que seguir, ¿no?, con esa misma metodología, y las entidades técnicas que ya son mínimas también tienen que adecuarse a ello, ¿no? Recordar que es un medio que el Fondo Mi Vivienda, como dice aquí, ¿no?, es un medio informático que el Fondo Mi Vivienda ha puesto para todas las entidades técnicas para poder llevar un mejor control de la ejecución de las viviendas. Así que por favor se les pide que lo sigan utilizando. También ustedes volviendo ya al etapa en sí de registro de proyectos, cuando solicitan su fecha de atención, ¿no?, para los proyectos nuevos a través de su zona segura, se le va a otorgar un número de orden independiente para cada grupo familiar. Esto también va a ser visible para todas las entidades técnicas en la sección grupos familiares con fecha de atención. Más que nada es para que vayan viendo, ¿no?, cómo van o en qué número de orden de atención irían hasta la fecha, ¿no? Es como un medio informativo, más que nada. Y bueno, aparte, pues el número de orden de atención nos lleva a un mejor orden en la revisión de los registros de proyecto. También recordar esto, por favor, que cuando ustedes van a solicitar su fecha de atención en la zona segura, la carta de seriedad de oferta debe de tener una vigencia como mínimo de 60 días. Ya, esto es con la finalidad de salvaguardar que la misma se encuentre vigente hasta el proceso de asignación y desembolso. Porque de no contar con una carta de seriedad de oferta que cumpla con este requisito de los 60 días, automáticamente el sistema no le va a dejar seleccionar esa carta de seriedad. No, mejor dicho, creo que no les aparece para que puedan seleccionarla. Así que tienen que ser muy cuidadosos con eso. También recordar que el ingreso de los levantamientos de observaciones es a través de la zona segura de manera digital y tienen que solicitar su fecha de atención. Ya corrigen los documentos y solicitan una fecha de atención. Van a mantener el mismo número de orden, no es que se le va a dar otro número de orden, van a mantener el mismo número de orden que se le entregó en un inicio. Y también los levantamientos, todo es a través de la zona segura, no hay levantamientos por correo electrónico, ni ingreso por mesa de partes presencial, virtual, no, todo es a través de la zona segura. Asimismo, el plazo de los levantamientos de observaciones está incluido dentro del plazo para la solicitud del desembolso del bono familiar por parte de la entidad técnica. Si no cumple, no levantar las observaciones dentro del plazo, se procederá a la ejecución de la carta de fianza. El sistema valida que se encuentren dentro de los 45 días, más una posibilidad de 12 días calendarios. Esto es para la evaluación de los expedientes observados. De igual manera, ustedes pueden, en la sección seguimiento de proyecto, en su zona segura, ahí les aparecen los plazos que tienen como fecha máxima para que el grupo familiar de ahorro y fecha máxima para solicitar asignación y desembolso. Entonces, a través de esa sección, ustedes pueden ir haciendo seguimiento a sus proyectos para que no tengan inconvenientes con algún incumplimiento de plazos. Bueno, continuando aquí con
con las características de la vivienda, de construir con sistemas constructivos convencionales normados por las edificaciones o no convencionales, tendrían que ser propuestos por el CENSICO y aprobados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, mediante resolución ministros, si tuvieran con sistemas no convencionales, deben juntar solución al régimen juntar en esa carpeta. También tenemos que con la resolución 016-2021 se aceptó el autovalúo solamente hasta el 31 de diciembre del año pasado. Para este año es requisito presentar el autovalúo con una antigüedad no mayor a 2 años. Asimismo, el artículo 19, que es el requisito para la inscripción del registro de proyecto, mediante la modificatoria de la resolución ministerial 328-2021, debe presentar la licencia de edificación emitida por la municipalidad correspondiente, según lo establecido en la ley 29090 y su reglamentación. Eso sí es un requisito, ¿no? La licencia de construcción, que ya se ha venido trabajando. También creemos que el área mínima de la vivienda debe ser de 35 metros cuadrados sin considerar el alero. También para las viviendas que son construidas con sistemas no convencionales o que no permitan la construcción o el crecimiento progresivo vertical, la vivienda debe contar con un área mínima techada de 42 metros cuadrados sin considerar los aleros. Asimismo, como ya se indicó, de tener sistemas constructivos no convencionales deben ser propuestos por CENSICO y aprobados por el Ministerio mediante resolución ministerial, y esta debe ser adjuntada en su registro de proyecto. En el caso donde se cuenten con bonos PRA, los grupos familiares, recordar que el área mínima construida y techada debe ser de 50 metros cuadrados sin considerar los aleros, y también donde se encuentren el bono sea motivo Braen o Huancavelica, el área mínima construida y techada, sin considerar los aleros, debería ser de 35 metros cuadrados como mínimo. Bueno, a continuación vamos a indicar el procedimiento de registro de proyecto a través de la zona segura. Le voy a dar pase a la arquitecta Milagros Hit para que nos ayude con ello. Gracias. Buen día con todos los presentes. Quien le habla es la arquitecta Milagros Hit del Departamento de Proyectos Sociales. Bueno, ahora les voy a recordar un poco el proceso de cómo es el registro de proyectos en la zona segura. Como ya es de su conocimiento, para cualquier convocatoria a nivel nacional, la entidad técnica puede autorregistrarse a través de su zona segura desde el ítem o la opción Mi información, ¿sí? Mi información, y desde ahí puede habilitar su código de la convocatoria con la que se desea registrar, ¿no? Posterior a ello, ya puede iniciar el registro de proyectos. El registro de proyectos, como justamente les hago la introducción, de registrarse en la convocatoria, porque sin ello no van a poder atender los grupos familiares que se encuentran registrados en dicha convocatoria. Entonces, ingresan a registro de proyectos, colocan el número de DNI,
de sus grupos familiares elegibles, los cuales van a registrar proyectos. Seleccionan la convocatoria correspondiente en la cual están inscritos y está ese grupo familiar y le dan clic en buscar, ¿no? Le quitan el check mis solicitudes, ¿no? En la parte izquierda le quitan el check mis solicitudes para que les aparezca los grupos familiares que se encuentran libres y que están a su disposición de CADT. Le dan clic en buscar. Van a encontrar una lista de los grupos familiares elegibles a los cuales pueden atender. Van a seleccionar un grupo familiar y van a empezar a llenar los datos correspondientes. Les va a aparecer una ventana como la izquierda, registro de proyectos zona segura. Le dan clic en solicitud, verifican que sea el nombre del grupo familiar con el DNI, la convocatoria, la modalidad. Le dan clic en la opción solicitud, como de la derecha, ¿no? Deben colocar todos los datos solicitados, partida electrónica, el departamento de provincia, distrito. Recuerden, tengan en cuenta acá presente que los datos son de acuerdo a con lo que se inscribió el grupo familiar para que se le dé la condición de elegible, ¿no? El departamento, la dirección, provincia, distrito, todo ello, el número de partida, datos que ustedes también deben replicar en esta pantalla, registro de solicitud. El centro poblado, todos los datos. Ahora, respecto a las coordenadas, latitud, longitud, deben tener en cuenta los datos que aparecen en su zona segura, ¿no? Es decir, colocan el número completo con el punto. Cuando terminan de colocar el número, se van al inicio del número y le colocan el signo menos. Igualmente en la longitud, para que así esté correcta la ubicación del predio donde van a construir la BIS. Ahora, recuerden que toda información que ustedes coloquen, que las entidades técnicas coloquen en la zona segura, es tomado como una declaración jurada. Por eso se les hace hincapié que verifiquen toda la documentación presentada que tienen a la mano y que están obligadas a las entidades técnicas a verificar antes de iniciar todo el proceso en general y el proceso de registro de proyectos. Luego después que le dan guardar en el registro de solicitud, les va a aparecer el check verde en solicitud. Quiere decir que ya están todos los datos llenos y correctos de acuerdo a su verificación, ¿no? Luego van al ítem contrato. Van a llenar todos los datos, les va a aparecer la ventana de la derecha, llenan todos los datos, la dirección, la información del predio donde se va a realizar la obra, el área techada, área construida, donde ya se les indicó que lo mínimo es 35 metros cuadrados de área techada sin contar aleros. Recuerden que esta información debe ser compatible entre lo solicitado, lo descrito en la licencia de obra, lo indicado en sus planos, plano de ubicación, plano de distribución, debe coincidir todos los datos en cuanto a área construida y área techada, ¿no? El valor del terreno, valor de obra y la resolución con la que se está trabajando. Tiene que colocar el monto del valor de la obra para que pueda calcular el BFH, porque ya anteriormente hemos recibido correos en los que nos indican que no puede calcular el BFH y es porque no están colocando el valor correcto de la obra. Recuerden que el valor de la obra es el bono más el ahorro. Entonces luego le dan calcular el BFH y les va a aparecer los dos datos, ¿no? El BFH y el ahorro. En las condiciones de entrega de la obra, recuerden también que según la RM 039-2022 Vivienda, se modificó el plazo máximo, que es a 180 días. Esto, como bien su nombre lo indica, es un plazo máximo. Si ustedes desean, pueden colocar menor al plazo de 180 días, siempre cumpliendo con lo indicado en el contrato. Los hitos.
Estos hitos, estas fechas, esta cantidad de días debe sumar el plazo máximo de la ejecución de la obra, ¿no? Es decir, si en caso ustedes desean trabajar con los 180 días, sería 180, pueden colocarle 45 días en el hito 1, 45 días en el hito 2, 45 días en el hito 3 y 45 días en el hito 4, que sumados dan los 180. Si ustedes desean trabajar, por ejemplo, con 120 días, podrían colocarle 30 en cada hito. No necesariamente es el mismo plazo, 30, 30, 30, o sea, eh, no tiene que ser igual, sino pueden colocar en el hito 1 50 días, en el hito 2 30 días, en el hito 3 30 días, y bueno, la suma debe ser el plazo máximo que indica para el tiempo de ejecución de la obra. Y todos los datos que se les solicite en este registro de contrato. Una vez que hayan guardado este registro de contrato, esa ventana, los datos en esta ventana, les va a aparecer igualmente el check verde, como se nota en la parte izquierda, el check verde y el botón de imprimir. Le dan clic en imprimir y ese contrato es el que debe estar firmado por todas las hojas por el representante legal del ET y el grupo familiar. Todas las hojas, una vez que llenan todos los datos y le dan clic en la opción imprimir. Si es que no les sale el check verde, quiere decir que hay algún dato que todavía no han completado. Entonces pueden regresar, volver a dar el clic en el contrato y no es que se va a borrar todos los datos que ustedes han colocado. Ahí ya corrigen o agregan los datos faltantes. Igualmente para la memoria descriptiva y presupuesto. Le dan clic en el botón memoria descriptiva y presupuesto, llenan todos los datos solicitados, como se aprecia en la parte derecha de la pantalla. Una vez que ya guarden todo en la memoria descriptiva y presupuesto de obra, también les va a aparecer el check verde. Le dan clic en la opción imprimir en la impresora, la cual se nota ahí, una plumita, y les va a aparecer todo lo que ustedes han ingresado en la opción solicitud, en la opción memoria descriptiva y presupuesto. Todo ello está integrado para que les salga impreso en 2 hojas. Las 2 hojas, las cuales deben ser firmadas por el representante legal LT, el profesional correspondiente, este profesional debe estar, recuerden, colegiado y habilitado, y el grupo familiar. Ambas hojas. Luego los documentos digitales. Como les dije, tienen los requisitos que han ingresado, descritos en el reglamento operativo, y tienen los documentos de contrato, solicitud, memoria ejecutiva y presupuesto que han sido impresos de la zona segura. Estos documentos ya firmados, ya que ustedes tienen, los ingresan en este campo de documentos digitales. Formulario de solicitud, memoria y presupuesto de registro de proyecto. Lo ingresan en la primera carpeta. El autoavalúo lo ingresan en la segunda carpeta. El contrato y así también el cargo de recepción firmado por el grupo familiar elegible. El cargo de recepción, que recepciona el contrato de proyecto y planos. El contrato de proyecto y el proyecto en sí. Lo cargan en esta carpeta. La copia de la carta de seriedad de oferta que ha sido ingresada. La licencia de edificación también la cargan en esta carpeta y los planos en la carpeta correspondiente. Luego, una vez que han guardado y han finalizado el expediente, van a la opción solicitar fecha de atención. Buscan el DNI del grupo familiar que han registrado el proyecto y, el tipo de proceso, registro de proyecto, la convocatoria, le dan buscar y les va a aparecer la información del grupo familiar, el cual han registrado el proyecto. Recuerden que no solamente es registrar el proyecto y con eso ya se le va a dar atención y se le va a otorgar un código de proyecto de corresponder. Tienen que solicitar la fecha de atención, si no, no se le va a poder revisar el proyecto.
le dan clic en registrar, programar. Una vez que programan, bueno, ahí tienen que seleccionar la carta fianza de seriedad de oferta, la cual vincularían al grupo familiar elegible al cual están solicitando el registro de proyecto. Le dan programar, le dan guardar y les va a aparecer los grupos familiares con fecha de atención, ¿no? Pueden darle clic en la opción grupo familiar, así como se nota en la opción izquierda, grupo familiar con fecha de atención, y ahí indica el número de orden de atención y la fecha aproximada. Recuerden que es fecha aproximada de atención, ¿ok? Puede ser alrededor de esta fecha en que ya se le atienda la solicitud de registro de proyecto. Ahora veamos qué documentos debe tener un expediente de proyecto. Como les expliqué, hay documentos digitales, los cuales deben cargar. Esos documentos digitales está en base al reglamento, a los documentos que debe tener un registro de proyectos en base al reglamento operativo vigente. Como bien les expliqué, la solicitud de registro de proyecto, memoria descriptiva y presupuesto de obra está englobado en dos documentos, en dos hojas, perdón. Debe indicar los datos correspondientes al grupo familiar, los datos correspondientes al predio, al área del lote, el valor del terreno, etcétera. Todos los datos solicitados, si cuenta o no con las redes correspondientes, con los servicios básicos. Recuerden que todos los documentos ingresados, todos los datos que ustedes están ingresando, es tomado como una declaración jurada. El plazo de ejecución de obra, el área techada, el área construida. Ahora, las dos hojas deben ser firmadas por el representante legal del ET, el profesional correspondiente y el grupo familiar. Grupo familiar, ¿qué pasa si está en la solicitud el titular y cónyuge? Es decir, dos personas. Si es que son casados, bastaría con la firma del titular. Si es que son solteros, tiene que estar firmado por ambas personas. En ambas hojas también. El PU, que es el autoavalúo, y es emitido por la municipalidad correspondiente. Aquí se verifica los datos que estén correctos de acuerdo a la copia literal con la cual ustedes registraron su elegibilidad. También recuerden que el valor del terreno, el área del terreno, tiene que estar también de acuerdo a la copia literal del área del terreno. El valor del terreno, lo que le otorgue el autoavalúo. Ahora, la vigencia del PU no debe ser mayor a 2 años de antigüedad. Esto se cuenta desde el ingreso del expediente como máximo. Y, bueno, eso se puede verificar en el documento, ¿no? El documento que ustedes van a presentar. Ahora, recuerden, verifiquen bien las categorías de este autoavalúo también. Recuerden que según el reglamento operativo, no debe tener un área máxima de construcción de 16 metros cuadrados. El contrato de obra. En el contrato de obra también, que es el documento que ustedes imprimen de la zona segura y que tiene que estar firmada en las 4 hojas, porque este contrato de obra consta de 4 hojas, tiene que estar firmado tanto por el representante legal del ET, sello y firma, y la firma del grupo familiar elegible. Igualmente, así como la solicitud, si es casado, pues bastaría con la firma del titular. Si son solteros, tiene que estar la firma de ambas personas. Que los datos estén correctos, el BFH, el tiempo de ejecución, el área construida, el área techada. Recuerden, así como les dije al inicio, tiene que estar compatible lo del documento, lo indicado en la zona segura, lo indicado en su licencia, en sus planos de ubicación y en sus planos de distribución. La municipalidad a la que se va a presentar la licencia, el BFH, el ahorro correspondiente. Recuerden acá de que el ahorro, el mínimo es 105.80. Si bien es cierto, el mínimo es 105.80,
en conversación con o en acuerdo con el grupo familiar, de solicitar unas condiciones mayores a las mínimas establecidas en el reglamento operativo, unas condiciones de la BIS mejores, ¿no? A la BIS misma que van a construir. Todo dinero, todo adicional tiene que estar indicado en el contrato de obra. Si es que, no sé, si es que van a aportar, si es que la familia va a aportar algún monto adicional, tiene que estar en el contrato de obra y tienen que indicarlo en el contrato de obra. Si no, es una falta para el ET. La fecha del contrato y, como les dije, todas las hojas tienen que estar suscritas por el grupo familiar y la ET. El cargo de recepción de contrato y proyecto es un modelo referencial. El modelo referencial también lo pueden encontrar en la página del Fondo Mi Vivienda, en la página web. Se verifica de que los datos estén correctos de acuerdo al nombre, el DNI, la fecha en la que se suscribió el contrato. Es decir, si es que el contrato es suscrito, por ejemplo, el día de hoy, 17 de octubre, el cargo de recepción de contrato y proyecto tiene que ser del 17 de octubre en adelante, ¿no? No tendría sentido que diga una fecha antes de la suscripción del contrato, ¿no? Si es que todavía no han recepcionado el contrato y el proyecto. Debe estar firmado por el grupo familiar. La licencia de construcción. La licencia de construcción se verifican los datos. Recuerden la dirección. Si es lote o sublote, también es producto de observación. Tiene que estar de acuerdo a la copia literal. El valor total de la edificación o el valor del presupuesto no es materia de observación en la licencia, ¿no? Eso sí que esté suscrito por el funcionario municipal correspondiente. En el caso que la municipalidad, o mejor dicho, la licencia esté emitida por una municipalidad de un centro poblado, esta licencia tiene que estar acompañada de la resolución donde indique de que se le otorga la facultad a esta municipalidad de centro poblado el poder emitir la licencia de edificación. Los planos, plano de ubicación y plano de arquitectura. Aquí deben colocar, bueno, el plano, se verifica el esquema de la ubicación, de la localización del lote. Ya hemos tenido casos de que en el plano de localización, que está en la parte derecha superior, simplemente colocan un rectángulo vacío, alrededor vacío, y dicen ubicación, señalan ubicación del predio, pero no está con sus adyacentes, ¿no? Con sus calles, solamente es como una isla, lo cual no debe ser así. Tienen que presentar el esquema de localización correcto, ¿no? Para el momento de la verificación de la vivienda, pueda el verificador ubicarse correctamente también. Se verifica también que la BIS esté dentro del terreno. Si, por ejemplo, el terreno tiene de frente 4 metros, no puede ser que el módulo de la BIS tenga de frente 4,5 metros, 5 metros. Tiene que estar de acuerdo al terreno, ¿no? Las medidas. Tienen que ubicar, colocar los linderos, las medidas, las dimensiones del área del terreno, de los linderos y los terceros, los vecinos. El área construida, el área techada, la dirección, el nombre del grupo familiar y el plano tiene que estar firmado por el mismo profesional que firma o que aparece en la licencia de edificación. Un dato adicional, regresando a la licencia de construcción. En el caso que la licencia no aparezca el nombre del profesional correspondiente, por favor se le solicita adjuntar la licencia y el FUE con el sello que fue ingresado a la municipalidad, donde indica el número de expediente, la fecha, y donde se verificaría el nombre del profesional que está firmando o que estaría firmando los planos también. Planos de distribución.
Distribución, planta, cortes, elevaciones. Recuerden que es más de un corte, más de una elevación, de ameritarlo. Indicar las especificaciones técnicas y acabados de la BIS en los planos, de acuerdo a la norma, de acuerdo al cuadro de acabados de la BIS, indicada en la RM 236-2020 vivienda, que luego les voy a explicar, que sea compatible con sus planos. Es decir, si en el plano de distribución coloca piso en el baño, piso cerámico, y en el cuadro coloca piso de loseta vitrificada, es incompatible y es producto de observación. Tiene que estar todo compatible. Los planos de drenaje pluvial se debe indicar la pendiente del drenaje a aguas pluviales y el punto de bajada, entre otros datos necesarios para dicho plano, que también tiene que estar firmado por el profesional que aparece en la licencia. De contar con una solución alternativa, recuerden que estos planos deben estar firmados por el profesional y por la entidad competente correspondiente. Las condiciones técnicas mínimas de la BIS, que como les indiqué, está basada en la resolución ministerial 236-2020 vivienda. Ahora, como bien el nombre lo dice, son mínimas. Si desean, en acuerdo con la familia, pueden colocar mejores condiciones a la BIS. A ver, los techos. Techo debe ser impermeabilizado y contar con un sistema de evacuación de agua de lluvia de los techos. Indicar, es decir, indicar la pendiente, ¿no? Y por hacia dónde baja. Recuerden que no debe ir simplemente sin un punto de referencia, ¿no? Piso, cemento pulido en ambientes interiores y semipulido en área de lavandería. En baño, loseta vitrificada, indicando que está incluido el fondo de ducha y sardinel. Revoques y pintura en fachada. Ahora, lo subrayado es porque tienen opciones, pero en los planos deben colocar lo que van a ser empleado, la característica o la condición, el acabado que va a tener la BIS. Si es que en la fachada van a colocar un acabado de tarrajeo con pintura, simplemente en el cuadro colocar en fachada tarrajeo con pintura. Si es que van a colocar el acabado de ladrillo cara vista, colocar en el cuadro en fachada ladrillo cara vista. No es para que coloquen opciones porque ustedes ya saben cuáles son las condiciones que va a tener esa BIS a la cual van a edificar. Cerámico en servicios higiénicos, 1,80 en ducha, 1,20 detrás de aparatos sanitarios. Muros interiores, igualmente acá, ¿no? No es mínimo solaqueado para que coloquen en los planos la palabra mínimo solaqueado, sino ustedes ya tienen definido si lo van a dejar solaqueado, colocan muros interiores solaqueados. Es un ejemplo que les estoy colocando. Columnas y vigas interiores tarrajeados y pintados, ya no colocan de corresponder al sistema constructivo porque ustedes saben qué sistema constructivo van a emplear. Cielo raso, tarrajeado y pintado. Carpintería, las características que ven en pantalla. Cerrajería, aparatos sanitarios y grifería. Recuerden colocar eso sí, todos los campos solicitados. Las instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, lo colocan en el cuadro indicando, ¿no? No es que tengan que adjuntar un plano de instalaciones eléctricas, un plano de instalaciones sanitarias. No es necesario, no es parte de los requisitos para el registro de proyectos. Pero sí colocar en el cuadro con qué condiciones están las instalaciones eléctricas y sanitarias. Ahora, este es un cuadro que se les va a adjuntar por correo. Es un cuadro opcional y es un cuadro referente. Está basado en estas condiciones técnicas mínimas de la BIS. Están para marcar, están para colocar los números correspondientes de acuerdo a lo que ustedes van a utilizar en la BIS. No, es como una ayuda para reducir las observaciones en cuanto a planos y en cuanto a condiciones técnicas mínimas de la BIS. Bueno, esperando que les haya quedado todo claro. Igualmente, si tienen algunas consultas, estamos dispuestas a absolver dichas consultas por la opción de preguntas y respuestas que encontrarán en el Zoom. Gracias por su atención.
Les dejamos también igualmente los teléfonos de contacto a través de los cuales pueden hacer las consultas, realizar las consultas y de acuerdo al proceso también, ¿no? El registro de test nuevas, el registro de proyectos. Quien les habla, la arquitecta Milagros Hit, la arquitecta Catherine Valencia y el genérico de las consultas, por los cuales también les estaremos respondiendo. La actualidad anual y las medidas correctivas. Y también el correo de Monitor BIS, como ya les explicó la arquitecta Valencia, para que puedan hacer las consultas con este correo. Tiene el anexo y el número de celular. Recuerden utilizar este medio para poder tener también un control acerca de los hitos, los cuales ustedes han colocado un plazo correspondiente, ¿no? Colocan el plazo, colocan la fotografía, también para que pueda ser verificada. Les dejamos entonces los números de contacto en pantalla. Pueden tomar un pantallazo o foto a la pantalla para que puedan comunicarse a través de por estos medios de comunicación. Revisando algunas consultas dentro de las más frecuentes que tenemos en el chat, viene a ser el tema del profesional responsable del proyecto, quien es el que firma los planos, ¿no? La consulta es si ese profesional tiene que ser el mismo con el que se encuentra registrado la entidad técnica, ¿no? En su equipo técnico. Y no, puede ser otro profesional. Lo que sí debe de aparecer, el profesional que firma los planos debe ser el quien aparezca en la licencia de construcción como el profesional responsable. Y este debe de estar debidamente habilitado, ¿no? En el colegio según corresponda, ya sea ingenieros o en el de arquitectos.
Estimados, también estamos viendo que están realizando las preguntas acerca del proceso de elegibilidad o de las AFOS. Em, Esta capacitación es un recordaris, como se les dijo al inicio, acerca del registro de proyectos. Ya en su momento, cuando se aperture alguna convocatoria y de ameritarlo, también seguramente la gerencia comercial, quien es la responsable de la elegibilidad y AFOS, realizará seguramente alguna capacitación en base a ello, ¿no? Por el momento estaríamos respondiendo a las consultas respecto al registro de proyectos, la cual se ha basado esta charla de trabajo. Gracias por su comprensión. Otra pregunta frecuente es acerca del valor del ahorro. El valor del ahorro, como se les dijo, el mínimo es 105.80. Puede ser mayor a este monto. Y como se les indicó, como les indiqué, eh, todo monto adicional debe estar indicado en el contrato de obra. Es decir, si van a poner 600 soles, también colocarlos como el valor del ahorro, ¿no? Tienen que colocar todo monto, tienen que colocarlo en el contrato de obra. También tenemos esta consulta referente al valor de obra que pueda ser visible en algunas licencias de edificación. Si el valor de obra que aparece en la licencia de edificación es diferente al valor de obra que usted va a presentar actualmente en sus proyectos, no es motivo de observación. Ya, aprovechando también esta consulta, indicarles que si en la licencia no nos muestra algún dato, como por ejemplo el responsable de obra, se le va a pedir adicionalmente que adjunten el FUE completo, ¿no? Para poder complementar esa información. Claro está que tiene que ser el FUE que ustedes han ingresado a mesa de partes solicitando la licencia, ¿no? Esta debe de contar con el sello de recibido por parte de la municipalidad correspondiente. Tenemos varias preguntas frecuentes acerca de los acabados, como les dije, son mínimos. El acabado que ustedes le den a la BIS es mínimo lo indicado en las condiciones técnicas establecidas en la RM indicada también 236-2020 vivienda. Por ejemplo, realizan la consulta de si pueden ser todos los muros ladrillo caravista. Sí pueden ser porque el mínimo solaqueado, ladrillo caravista, pues es mayor y es mejor acabado al muro solaqueado.
debe ser depurado por la al autovalúo con respecto a los 16 metros cuadrados indicados en el reglamento operativo vigente. Estos 16 metros cuadrados, a ver, ustedes, la municipalidad les emite, como les vuelvo a repetir, no mayor a 2 años de antigüedad. ¿Qué pasa si en caso la vivienda ahorita o el predio ya no cuenta con las características indicadas en el autovalúo con la que ustedes tramitaron? Tienen que regularizar, es mejor que regularicen vía municipal para que les entreguen un nuevo autovalúo con las características actuales del predio. Puede ser, por ejemplo, de que en el autovalúo que ustedes tienen del año 2020, diciembre de 2020, las características del predio es que categoría C, por ejemplo, en muros, categoría C en columnas, ¿no? Entonces, si cuente con columnas, con muros, pero actualmente la vivienda ya no está así, ¿no? Es más, puede que ya no exista vivienda. Entonces, nosotros nos vamos a basar en el autovalúo que ustedes presentan, que es el emitido por la municipalidad. Si es que ya no cuentan con vivienda o ya no está bajo esas mismas características, por favor soliciten a la municipalidad la verificación, ¿no? La inspección para que les otorgue un nuevo autovalúo y pueda tener ya las características correspondientes actuales. Y ese es el que puedan presentar para el registro de proyectos como parte de los requisitos. Recordar, recordar también que los requisitos tienen que estar completos en el momento del proyectos de acuerdo al reglamento operativo vigente. Tienen que estar completos para que pueda ser recepcionado esa solicitud de registro de proyectos. Tiene que estar con todos los requisitos estipulados en el reglamento operativo vigente. Como les indicaba, y todavía siguen haciendo las preguntas respecto al autovalúo y a los 16 metros cuadrados de área construida. Si es que en las categorías C o mayor, que está indicado en el autovalúo y cuenta con un área construida de 16 metros cuadrados, pueden presentar ese autovalúo y no habría mayor problema, el cual, como les indicaba, es categoría C, es decir, material noble, ¿no? Columnas, vigas, ladrillo y que ya tenga esa área construida, entonces no habría mayor problema. Todo lo que es categoría menor a C, no hay problema.
tenga el área que tenga, ¿no? Por ejemplo, si es adobe, categoría D, no hay problema si es mayor a 16 metros cuadrados, de 16 a más metros cuadrados. Categoría C solo es hasta 15.99, es menor a 16 metros cuadrados. Nuevamente, si es que tiene hasta 15.99 metros cuadrados, categoría C, material noble, no es necesario presentar ningún documento adicional. Recordar también que el valor de la vivienda no debe ser mayor a 20 UITs. El valor de la vivienda es el valor del presupuesto más el valor del terreno. No debe sobrepasar las 20 UITs. También tenemos otra consulta acerca del monitor BIS. Ya, si presentaran algún inconveniente en el cual no les arroje algún error o que no les permita subir las imágenes, tienen que reportarlo, por favor, al correo monitorbis@mivivienda.com.pe, ¿no? Adjuntando la captura del error que le muestra. También tienen un teléfono celular y el anexo. Y asimismo, en los casos donde sea por la ejecución, ¿no?, del proyecto con recursos propios, el monitor todavía no está implementado para ello, ya los está trabajando en eso, pero me han comentado que tienen que ir de igual manera informando, ¿no?, cuando ya se cumpla cada hito, de acuerdo a lo que ustedes han indicado al momento del registro de su proyecto, enviar las fotos, ¿no?, actualizadas al mismo correo, al monitorbis@mivivienda.com.pe. Tengo entendido que se ha enviado un formato por un comunicado también. De igual manera, si aún no o no han llegado a ver ese documento o el comunicado, pueden volverlo a solicitar, también todo a través del mismo correo. Entonces, todo para el tema de Monitor BIS es a través del correo o los teléfonos celulares, para que no tengan ningún inconveniente al momento de que puedan cargar las imágenes, ¿no?, las fotos de los avances de la ejecución de su proyecto.
Otras consultas también que estamos recibiendo y que son las frecuentes es la licencia, ¿qué tiempo debe tener? La licencia que presenten para el registro de proyectos debe estar vigente. Eso simplemente, tiene que estar vigente la licencia que presenten. No es que contemos que es del año, digamos, 2021 la licencia y como estamos en 2022 no se le va a recepcionar. No hay mayor problema en ello. Es si en caso la caducidad es en el año 2024, se le recepciona. No hay problema. Es válida, mejor dicho. Otra consulta es si en caso es representante legal LT, esta misma persona es un arquitecto o un ingeniero. También puede ser el profesional que aparezca en la licencia de edificación, también puede ser el profesional que firme la solicitud y también puede ser el profesional que firme los planos, es correcto. Puede hacer todos esos roles, siempre y cuando esté el profesional colegiado y habilitado. El profesional que firme la solicitud puede ser el que esté inscrito como entidad técnica, en su entidad técnica aquí en el Fondo Mi Vivienda, o puede ser el profesional que también aparece en la licencia, ya no un tercero, puede ser solo esas dos opciones. Me indican de que repita el valor de la vivienda. Como les indiqué, el valor de la vivienda no debe ser mayor a 20 UITs. Esto es comprendido en la suma del presupuesto más el valor del terreno. Valor del terreno más el presupuesto es el valor de la vivienda. Recuerdan también que si es que el titular, el beneficiario, tiene algún tipo de discapacidad, tienen que hacer el diseño de la BIS de acuerdo a esta discapacidad. Y tiene que ser indicado en su solicitud y en su contrato al momento que ustedes registran el registro de proyectos, que ustedes ingresan al registro de proyectos.